Amigos, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Es un placer estar nuevamente con ustedes y hacer un repaso de lo que ya hemos visto en unos videos anteriores, pero quisiera ampliar un poco más para mejor entendimiento, pues quiero que se comprenda la Palabra de Dios como Dios la ha dado, como está en las Escrituras. Y aquí vemos solamente la Biblia. En el principio existía Dios. Solo Dios existía en el espacio. No había nadie más. No había nada. Nada se había creado hasta entonces. Dios se propone crear el universo. Y lo primero que Dios crea es un ángel a su imagen, un ángel de su misma sustancia, muy parecido a él y muy perfecto. Un espíritu, porque Dios es espíritu, y este ángel es espíritu porque Dios hace espíritu a los ángeles. Entonces, ahora existían los dos, Dios y el ángel Miguel. A él le puso el nombre Miguel y le dio el estatus de arcángel. Entre las huestes angélicas existen estatus. Hay ángeles, serafines, querubines, arcángeles. El estatus más alto, arcángel, y este se lo dio a Miguel, el ser que acababa de crear. Existían ahora los dos, Dios y Miguel, un ángel. Esto lo corrobora las Sagradas Escrituras. Este ángel Miguel fue el que tiempo después vino a ser Jesucristo, porque Dios lo engendró en María, y en la Virgen María, y nació para hacerse hombre, pero antes era un ángel con Dios. Bueno, esto lo corrobora en Colosenses capítulo 1 y el versículo 15, nos dice que, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice que él fue o era el primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir lo primero, y si está hablando de creación, entonces fue lo primero que Dios creó. Ahí está muy claro. Pero si quieren más evidencia, vayamos a Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 14. Ahí nos dice, hablando de Jesús, cuando se le apareció a Juan en la isla de Patmos, nos dice que Él es el principio de la creación de Dios. Entonces hay dos escritores que están de acuerdo en que lo primero que Dios creó fue este arcángel Miguel. Hay evidencias en la Biblia, tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis, que Miguel es el que fue engendrado en María la Virgen y nació para hacerse hombre, y él fue Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, vayamos teniendo en cuenta estas cosas porque son esenciales. Algunos predican, lo he oído mucho predicar, de que Jesucristo es sin principio de días, como lo es Dios. No, porque entonces tendríamos dos dioses. Si fuera sin principio de días, Él tendría su propia gloria y Él tendría su propia sustancia. Pero en Hebreos, el capítulo 3 nos dice que
Él es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, es el que resplandece la gloria de Dios. No tiene gloria en sí mismo, sino que resplandece la gloria de Dios. Es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia, porque Dios lo creó de la manera como Él. Muy bien. Entonces, para que podamos entender que si Él fuera sin principio de día, sería otro Dios. Y entonces serían dos dioses. Y entonces un Dios no puede sujetar al otro Dios. Y un Dios no puede hacer su hijo al otro Dios. Tiempo después que crearon el universo, es que Dios lo engendra a su hijo. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, Dios y Miguel, ya existían los dos. Entre los dos se propusieron crear el universo. Dios como diseñador hacía el diseño y Jesucristo, el cual tenía o Dios le había dado el don de crear y el don de la vida lo puso en él. Todo tiene lógica. Si le daba el don de crear, debía de darle el don de la vida para que pudiera dar vida a lo que creaba y debía tener vida. Entonces en él puso el don de crear y el don de la vida. Dos dones muy especiales. Y Dios diseñaba y Miguel creaba y daba vida. Así de esa forma crearon todo el universo, todo lo que existe arriba en los cielos, que son galaxias, que son astros, que son nebulosas, que son mundos, muchos mundos habitados que hay en el universo, fueron creados de esa forma. Dios diseñaba y Miguel creaba y daba vida. Después que hubo creado todo el universo, incluyendo todos los ángeles del cielo, que son millones de millones, ese es el ejército de Dios. Entre los ángeles había un ángel muy especial. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, el versículo 12 y 13, que él era un ser muy perfecto y acabado en hermosura. Tenía sus vestidos de joyas y era muy sabio. Tenía mucha sabiduría. Dios, el Señor, el arcángel Miguel lo creó, Dios lo diseñó con esa clase de hermosura, de sabiduría. Sus vestidos eran perlas. Era muy hermoso y muy fuerte, muy sabio. Era un ser especial. Dice en el versículo 14 de Ezequiel 28, que sus tambores, sus flautas, estaban preparadas antes de ser creado. O sea que a él se le designó el don de música. A él se le dio el don de ser músico. Pero también dice que era un querubín protector. Le dio el estatus de querubín y era un querubín protector. Protector significa que él protegía y también dirigía, comandaba a todos los ángeles del cielo. Mientras estuvo él en su puesto, todos los ángeles de Dios estaban sujetos a él y a él le obedecían. Y él recibía las órdenes de Dios, las llevaba y las daba a los ángeles que debían de cumplir las tareas asignadas por Dios.
pero era este querubín protector el encargado de conducirlos y de darles a hacer las tareas que debían de hacer. Entonces tenemos ahí a estos dos personajes, Miguel por una parte, creador y dador de vida, Lucifer con el don de música y el don de ser dirigente, comandante. Dice en el versículo 14 que sobre las piedras de fuego se paseaba. Él entraba todos los días al trono de Dios. ¿Por qué? Primero porque entraba a recibir las órdenes para llevarlas a los ángeles. Las órdenes que Dios impartía para que los ángeles cumplieran sus tareas. Él las recibía y las llevaba y las daba a conocer y les ordenaba. En segundo lugar, él como músico dirigía la orquesta que alababa a Dios todos los días a la puerta del trono de Dios. Si la orquesta se hacía a la puerta del trono de Dios, él para dirigir debía hacerse adentro del trono de Dios. Por eso Ezequiel 12 y 13 dice que sobre las piedras de fuego se paseaba. Las piedras de fuego son el piso del trono de Dios. Todos los días entraba al trono de Dios. Todo el día miraba el rostro de Dios y alababa su nombre. Era un puesto muy privilegiado el que tenía en el cielo, Lucifer. Entonces, dice también en el versículo 15, que perfecto era en todos sus caminos. Eso de que dice que perfecto era en todos sus caminos, me dice o quiere decir que él cumplía sus labores a la perfección. Su trabajo que hacía en el cielo lo hacía perfecto. No habían errores en él. Era perfecto. Hasta que se halló en él maldad. Llegó un momento en que se halló en él el mal. ¿Por qué se halló en él mal si era perfecto? Si sus labores eran a la perfección. ¿Qué maldad se halló en él? Vamos a verlo. Para entender estas cosas, debemos ver un atributo que Dios tiene siempre que va a hacer algo. Dios lo anuncia con harto tiempo de anticipación. Lo encontramos en Amós 3:7, la evidencia. Dice que Dios no hace nada sin que antes lo anuncie con anticipación a sus siervos los profetas. Bueno, ahí se estaba dirigiendo el profeta Amós, estaba escribiendo acerca de cuando Dios se dirigía al pueblo de Israel, a su pueblo. Entonces, por eso nombra a los profetas. Pero ese es un atributo de Dios. Siempre que Dios va a hacer algo, lo anuncia con harto tiempo de anticipación. Un ejemplo es cuando Adán y Eva pecaron y que Dios los echó del huerto del Edén. Dios anunció que enviaría una simiente que aplastaría la cabeza a la serpiente. Y envió esa simiente 3.500 años después. Nota con cuánta anticipación anuncia lo que va a hacer, pero en su sola potestad Él coloca día y hora cuando hará lo que ha anunciado. Entonces, teniendo en cuenta este atributo de Dios,
Ya cuando estaba hecho el universo, ya cuando todos los mundos con sus seres creados estaban viviendo, y ya cuando todo estaba creado, la tierra también estaba creada, pero no se había creado vida todavía en la tierra. El astro estaba adecuado para que hubiera vida en la tierra, pero aún no habían venido a crear vida acá en la tierra. Entonces, todo estaba creado arriba en los cielos, todo el universo. Entonces Dios dio un anuncio a todos los seres vivos del universo. Anunció lo siguiente, que de los más allegados a él, los que colaboraban con él, a uno de ellos lo haría su hijo, y a él le sujetaría todo lo creado, todas las cosas creadas. Eso lo vemos más adelante, está en la Biblia, que Dios le sujetó a él todas las cosas, y nada dejó que no le sea sujeto a él, al Hijo. Entonces Dios dio el anuncio. Yo me imagino que como esto afectaba para bien, lógicamente, afectaba a todos los seres del universo, a todo el universo. Creo que con más harto tiempo de anticipación él anunció, y en su sola potestad él coloca el día, hora en que se va a realizar lo que ha anunciado. Entonces, Dios anuncia que tomará a uno de los que están con él y lo hará su hijo y le sujetará a él todas las cosas. Cuando Lucifer oyó este anuncio, de una vez pensó en su corazón, ¿quién más ha llegado a Dios? ¿Quién más listo para ser el Hijo de Dios que yo? Porque yo soy el más cercano a Dios. Soy el que estoy todos los días dentro del trono de Dios. Veo su rostro, alabo a su nombre. Doy las órdenes a todos los ángeles están sujetos a mí y me obedecen. ¿Quién más puede ser el Hijo de Dios que yo? Decía Lucifer en su corazón. Y esto lo llenó de orgullo, porque él deseaba la adoración de todos los seres del cielo. Isaías, el capítulo 14 y el versículo 13 y 14 nos hablan de estas cosas. Isaías 14 y el versículo 14 dice, tú que decías, aquí está hablando de Lucifer cuando se enalteció su corazón, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Eso hubiera sido, si hubiera sido él el elegido para ser el Hijo de Dios, porque eso fue Miguel. Pero cuando llegó el día en que Dios engendraría a su Hijo, llamó a Miguel y no a Lucifer.
llamó a Miguel y le dijo lo siguiente. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 5. Hebreos 1:5 nos relata aquí cuando Dios engendró a su Hijo. Leamos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Noten que es tomado de entre los ángeles, ya que dice a cuál de los ángeles. O sea, tomó a uno de los ángeles y los otros se quedaron pensando o viendo. A nosotros no nos dijo nada. Solo a él, a Miguel. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y eso está también profetizado en los Salmos. Salmos 2:7. Entonces vemos que Dios llama a Miguel y lo engendra su hijo. Lo hace su hijo. De ahí, desde ese momento en adelante, que Dios pone su simiente en Miguel, Miguel entra a ser Dios. Porque el Hijo llega a ser igual al Padre. Y Jesús enseñó en Juan que el Padre le muestra todas las cosas que hace y que el Hijo hace las cosas que hace el Padre. Y así es, entre los humanos es así, cuando el Hijo es adulto hace todo lo que el Padre hace. También Dios. Entonces, desde cuando Dios lo engendró su Hijo, fue que llegó a ser Dios. Antes era un ángel de entre los ángeles. Sigamos leyendo. Y otra vez, dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso era lo que quería Lucifer, que lo adoraran a él. De los ángeles dice, el que hace a sus espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Pónganle mucha atención a esto, porque aquí es donde nos damos cuenta de muchas cosas. Miren por qué lo eligió a él. Sigue diciendo el versículo 8. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo 9. Vea las cualidades por lo que lo eligió. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mire que Dios lo eligió a él porque amaba la justicia y aborrecía la maldad. Y por eso lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Vea la evidencia de que Miguel fue tomado de entre los ángeles, que era un ángel, porque dice que lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. ¿Cuáles eran sus compañeros? Pues los demás ángeles que anhelaban ese puesto, entre los cuales estaba Lucifer. Yo sé que muchos habrían anhelando ese puesto, que hubieran sido llamados por Dios para poner en ellos, para hacerlo su hijo. Y llamó a Miguel. Entonces a él lo eligió Dios, lo ungió, lo engendró su hijo y lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros.
Entonces vemos con claridad que el Hijo de Dios es Miguel, y que Miguel es el que después fue engendrado en María para hacerse hombre. Pero ya hablaremos de eso en otro tema. Porque antes tenemos que ver que Lucifer no soportó la derrota. Lucifer se había hecho tantas ilusiones y le parecía que ya él era el que tenía todo a su mando, todo bajo sus pies, que a él era que el Dios le iba a sujetar todo, que a él lo iban a adorar todos los seres del universo. No pudo soportar la derrota y le declaró guerra al Hijo de Dios. Tal vez se habrán preguntado, pero ¿por qué Lucifer se levantó contra el Hijo de Dios? Aquí está la evidencia, ahora lo saben. Fue porque no fue nombrado él el Hijo de Dios, porque no fue a él sujetado todo lo que existía. Declaró guerra contra el Hijo de Dios. En el siguiente video vamos a ver y a contemplar y a estudiar todo lo que pasó en el cielo en cuanto a la guerra que se les desató en el cielo por causa de Lucifer, que no aceptó la derrota, no aceptó que otro hubiera sido el que Dios llamó, y se levantó en guerra contra el Señor Jesucristo. Ahora vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias damos porque nos da entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra. Bendícenos cada vez más para que podamos serte fiel y al entender todo lo que ha hecho por nosotros, podamos sentirnos agradecidos y vivir para ti, apartándonos del mal. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.